Yo en ese minuto ya tenía ansiedad diagnosticada, un trastorno de ansiedad generalizado. Yo vi a alguien que le estaba pasando algo que me pasa a mí y que yo me los tenía completamente guardados. Y como son los algoritmos, me quedé viendo el video y después me empezaron a salir más. Me sentí como un poco como acompañado en el fondo por gente de cualquier parte del mundo que me di cuenta que le pasaban este tipo de cosas también. Lo que son las redes sociales y lo que provocan hoy día esa dopamina instantánea, pero que con un buen uso muchas veces también, o sea, tú viste tu problema reflejados en otro y entendiste que no estabas solo. Mi contenido siempre ha ido muy ligado a lo que yo estoy viviendo. Si yo pude salir de ahí, tú también, ¿cachai? Te intento ayudar con eso, te acompaño. Me dio una sobredosis que estuve tirado en el suelo prácticamente muerto por un par de segundos y desde ahí me asusté tanto que fue uno de los gatillantes como para poder pedir ayuda. Yo he dicho varias veces que si no pedía ayuda y si no me sacaban de ahí, lo más probable es que hubiese terminado preso o muerto. Esas eran las dos opciones. La típica frase de dime con quién te juntas y te diré quién eres, ¿cachai? El entorno yo creo que sí afecta muchísimo. Pero para mi forma de verlo no es lo que decide. Nosotros tenemos el poder y la capacidad de hacerlo. Cuando uno quiere cambiar algo, independiente de lo que sea, tiene que ser demasiado fuerte tu porqué. Para que cuando flaquees, para que cuando te cueste, ese porqué te permita seguir. Mi invitado de hoy es modelo, es creador de contenido y es alguien que se ha atrevido a hablar abiertamente de temas que son difíciles de tocar, como la ansiedad, la presión social y procesos de vida muy difíciles. Pero lo más importante es que tiene una historia de reconstrucción muy poderosa. Bienvenido, Borja Iriart, a Mejor que Ayer. Gracias. ¿Cómo estás, Sofi? Súper bien, yo con muchas ganas de tener esta conversación. ¿Tú cómo estás? Bien. Primero, antes de empezar, felicitarte por el equipo, que se nota que son gente que te está apañando full. Sí. Y por lo bonito que está montado todo esto y desearte todo el éxito. Gracias. Sí. Así que reconvertir. Borja, ¿por qué hoy día haces lo que haces en redes sociales? ¿Por qué comunicar ese mensaje? Y cuéntale a la gente también que no te conoce qué es lo que hoy día estás comunicando. Mira, cacha que siempre tengo temas como, no sé si crisis vocacional podría ser la palabra, pero y a lo mejor a muchos creadores de contenido les pasa que si bien uno sabe cuál es su línea y qué es lo que quiere como mostrarle al mundo, ¿cachai? A mí me pasa que va muy ligado a cómo esté yo en el presente, ¿ya? Por ejemplo, si tú revisas mis videos de hace 2 años atrás, llevo 3 años en redes. Si revisas mis videos de hace 2 años, eran bastante más bajos, bastante más down, ¿cachai? Hacían mucha referencia como al tema de la ansiedad, al tema de la depresión. ¿Más bajo te refieres en cuanto a energía? Totalmente. ¿A temas más oscuros? Sí, ya. Totalmente. Y hoy día, por ejemplo, va más ligado a la motivación, si yo pude salir de ahí, tú también, ¿cachai? Te intento ayudar con eso, te acompaño, etc. Entonces, mi contenido siempre ha ido muy ligado a lo que yo estoy viviendo en el minuto, ¿cachai? Y se dio de casualidad, en verdad. Yo soy personal trainer como de profesión, también estudié periodismo. Bueno, lo de modelo lo hice un par de años, ya estoy retirado de eso, pero bueno. La cosa es que lo descubrí porque quería promocionar asesoría de entrenamiento, ¿cachai? En TikTok. ¿Ya? Y yo no sabía que era TikTok, en ese minuto no tenía idea. Y dije, ya, descarguemos esta aplicación y me empezaron a salir videos, ¿cachai? Yo ocupaba Instagram nomás para ofrecer la asesoría de entrenamiento. Y mi ex cuñado me dice como, oye, descárgate TikTok, ¿cachai? Podéis como promocionarte también por ahí, otro público más joven, no sé qué, la cuestión. Y como, ya. Lo Ahí se descargo. nota la edad, pilló solo Instagram. Ya al tiro empecé a contar historia, pero la cosa es que... Y me iba a la playa un fin de semana, ¿cachai? Y en el viaje para allá era con a 2 horas acá de Santiago. Y 1:30. Y descargo la aplicación, no sé qué, empiezo a ver videos y de repente me sale una gringa, me acuerdo, de 20 y tantos años, que se sube a su auto porque había salido del mall, del centro comercial, desesperada, llorando, porque no era capaz de estar ahí. ¿En el mall? En el mall. ¿Ya? Con una agorafobia así, pero heavy, ¿cachai? Con mucha fobia como a la gente en el fondo, con una ansiedad así muy fuerte y se grabó en medio de un ataque de pánico.
No se sube al auto así, pone el teléfono y puta, en inglés me está pasando esto, la cuestión, no soy capaz de entrar, tuve que salir del mall, llorando así, pasándolo pésimo. Yo en ese minuto ya tenía ansiedad diagnosticada, un trastorno de ansiedad generalizado. Y me daban ataques de pánico, entonces fue primera vez que yo vi a alguien que le estaba pasando algo que me pasa a mí y que yo me los tenía completamente guardados. Y para las redes sociales, que en ese minuto ocupaba solo Instagram, era el compadre, que en ese minuto estaba más fuerte, compadre musculoso, ¿cachai? No sé, pues mis pintas, los tatuajes, la barba más rudo, ¿me entendí? No te imagináis que me pasan esas cosas. Entonces dije, puta, esto también le pasa a todo el mundo, ¿cachai? Y como son los algoritmos, me quedé viendo el video y después me empezaron a salir más, de ese estilo, ¿cachai? Y dije como, uy, bacán, y me sentí como un poco como acompañado en el fondo por gente de cualquier parte del mundo que me di cuenta que le pasaban este tipo de cosas también, ¿cachai? Porque como mucha gente que tiene ansiedad o que empieza con ansiedad y sobre todo con síntomas físicos, lo tienden a relacionar me está pasando algo físicamente, ¿cachai? A nivel orgánico, ¿me entendí? Onda, si tenés taquicardia así heavy, si te falta el aire, la cuestión, te empieza a doler el brazo y tiene que ser el izquierdo, no el derecho, y mil cosas así, tú decís, puta, me está dando un paro, ¿cachai? Me voy a morir. Entonces siempre lo tiendes o la gente, sobre todo en el inicio, lo tiende a asimilar mucho a un problema orgánico. Y dije como, esta cuestión puede ser más... Y ahí como que empecé a investigar más, a estudiar, a leer del tema. Ya iba a psicólogo, ya tenía terapia desde hace tiempo, pero ni siquiera a mi psicólogo en su minuto le dije lo que me estaba pasando porque yo juraba que era un problema físico. ¿Cachai? Claro. Me hice todos los exámenes habido y por haber, ¿cachai? Holter, todo. Y dije, ya, si a mí en su minuto me ayudó o me tranquilizó darme cuenta que hay gente que pasa por esto, ¿por qué no transparentar esto yo también? ¿Cachai? Y ahí fue como, no una apuesta porque nunca ha sido como por generar ingresos o hacer mi trabajo en lo que son las redes sociales. De ahí podemos hablar un poco más de eso. Pero sí con la intención de querer ayudar a gente, ¿cachai? Incluso cuando yo lo estaba pasando demasiado mal y a lo mejor no sabía cómo ayudarte para salir de ahí, te ayudaba o te intenté ayudar desde no estáis solo. A mí también me pasa. Qué increíble, Borja. Hay un doble clic que muchas veces, bueno, también vamos a hablar de eso, de lo que son las redes sociales y lo que provocan hoy día esa dopamina instantánea, pero que con un buen uso muchas veces también, o sea, tú viste tu problema reflejados en otro y entendiste que no estabas solo. Total. Y en el fondo fuiste parte de algo que te hizo entender desde dónde empezar, quizás a entender el problema, a enfrentarlo. Que importante como el buen uso de las cosas, no siempre satanizar, sino que... bueno, pero justamente tú estabas ahí hablando de que en tus redes sociales tratas de empatizar con otros, de mostrar algo que les pasa a todos, no todos, pero a muchos. Pero a mucha gente, sí. A mucha gente, sobre todo hoy en día. Y más de la que pensamos, porque de verdad que son pocas las personas que se atreven a hablarlo, ¿cachai? Y bueno, la ansiedad le pasa en un 70% a mujeres y un 30% en hombres, más o menos, ¿cachai? Puede ir muy asociado a un tema de cómo funcionamos, que somos distintos, aunque seamos el mismo animal, somos muy distintos. Entonces, en su minuto chocó más aún, ¿cachai? Que a un hombre más rudo, más de aspecto tal, esté hablando de eso. Yo creo que en su minuto como que sirvió muchísimo eso, porque aparte de mostrarme vulnerable, era una persona que no te esperáis por ningún lado que fuese vulnerable, ¿cachai? Y a lo mejor los compadres que están sentados aquí atrás, que fueron muy simpáticos cuando entré, a lo mejor a más de alguno le puede pasar algo así y no lo dice porque no me van a ver que soy débil, que no soy apto para una pega, mi polola, mi novia me puede dejar porque siente que a lo mejor no voy a ser capaz de proveer, de ser el fuerte de la familia, de proteger. Incluso en los hombres es más complicado aún, ¿cachai? Y ese 70-30, que es lo que está como medido, digamos, yo creo que puede ser un poquito más cercano porque muchos hombres no lo hablamos, ¿no? Que me hizo acordar de un experimento que vi alguna vez, quizás lo has escuchado, que es un grupo de hombres y mujeres que se les pone en una pieza sin nada, sin celular, sin música, simplemente ellos con sus pensamientos. Y la idea era ver cuánto disfrutaban o no las personas estando con sus pensamientos. Tenían que estar entre 6 y 15 minutos en esta pieza. Poco. Poquito tiempo. Estamos hablando de poco.
Pero además tenía como un salvador adentro de esta pieza que era un botón que les generaba una pequeña descarga eléctrica, que lo habían probado antes de entrar a la pieza para ver lo desagradable que era esta descarga eléctrica. Ok. Entran a la pieza y resulta que más o menos el 65% de los hombres aprieta el botoncito, digamos, el sí. botón constantemente para no estar con sus pensamientos, para no escucharse, y en el caso de las mujeres fue aproximadamente el 25% de las mujeres. O sea, de todas formas te muestra que muchas personas no somos capaces de estar con nuestros pensamientos, con nuestro propio diálogo interno en el fondo. Incluso había un hombre que había apretado en este transcurso de tiempo 190 veces el botón de descarga eléctricas antes de preferir escucharse uno, y eso tiene que ver como, claro. Que obviamente una descarga súper controlada. Sí, son descargas muy suave, controladas, supongo. pero claro, que no te generan daño, pero que de todos modos son muy molestas. En el fondo te hace la comparación, ¿qué es más molesto? ¿O escuchar tus pensamientos? Sí. ¿O tener esta sensación física me de...? hiciste acordarme en su minuto cuando era niño. Siempre he sido como muy observador, ¿cachai? Y cuando era chico, te hablo de 10 años, no sé, veía que mi mamá cuando llegaba de la casa a la casa del trabajo, digamos, no sé, 6, 7 de la tarde, no paraba de hacer cosas. Y muchas veces limpiaba cosas que ya estaban limpias, ¿cachai? O movía cuestiones. Y me di, claro, en su minuto no lo pensé, pues no. Pero ahora, echando la vista atrás y me hiciste acordar de eso, es justamente por lo mismo, porque no quería escucharse nomás, ¿cachai? No quería ponerle atención a lo que estaba pasando dentro de ella, en el fondo, con sus emociones, sus pensamientos, etc. Totalmente, muchas veces arrancamos de nosotros mismos. Sí, total. Sí, es triste. Oye, Borja, bueno, sabemos que cuando el mundo sentimos que se nos empieza como a desordenar o venir un poquito de encima, no se pierde de golpe, ¿verdad? Es un paso a paso, no es que un día todo esté bien y otro día todo está mal, sino que a veces son pequeñas decisiones, pequeños hábitos que van cambiando. ¿En qué momento tú sentiste en tu historia que se empezó como a desordenar un poco tu vida? Progresivo, totalmente progresivo, te encuentro toda la razón. Generalmente, a ver, desordenar la vida, se le puede desordenar la vida a cualquiera que, no sé, se le muera un hijo, un familiar muy cercano en un choque. Y toda tu vida estaba más o menos estructurada y de repente, literal, en un par de minutos se te puede ir todo al carajo, ¿cachai? Y se te desordena la vida. Pero lo mío, mi experiencia sí fue progresivo, me encantó eso que dijiste porque efectivamente, por ejemplo, la relación que tuve con las drogas fue de menos a más, ¿cachai? Fue progresivo. ¿A qué edad empezaste? Con marihuana, ¿puedo decir palabras así, no? Sí, supongo. todo lo que tú quieras. Con marihuana a lo mejor empecé con 16, 15, 16 años, aprox. Lo típico, que te fumáis un pito, no sé, a la salida del colegio, así como, ¿cachai? Muy... ¿Y te empezaron a ofrecer tus mismos amigos, compañeros? Sí, me acuerdo que yo he contado esta anécdota. Tenía un amigo, entre comillas, porque al final eso terminó horrible, pero tenía un amigo que los dos éramos gorditos. Yo era muy gordito de adolescente y de niño. Con 15 años pesaba como 120 kilos. Y me acuerdo que nos juntábamos porque nos gustaba mucho jugar computador, ¿cachai? Los dos. Y aparte nos pedíamos delivery, comida, ¿cachai? Y nos juntábamos a jugar y comer chancho y ese era nuestro panorama y no era sano, obviamente, estar horas frente a un computador y comiendo hamburguesa con papas fritas, pero es menos dañino a lo mejor que andar drogándote, ¿cachai? Obviamente. O con un menor riesgo inmediato. Que esa alimentación que tenías que te llevó a esa obesidad, en el fondo a evasivo, esa edad, totalmente. Era como tu especie de marihuana previa, como la evasión también. Sí. No lo vi en su minuto, obviamente, a esa edad. Y te podría decir que no lo vi tampoco con 24, 25 años que me tuvieron que internar para rehabilitarme de las drogas, ¿cachai? Hoy día sí, soy capaz de verlo y soy súper consciente que era evasión. O sea, ¿qué crees tú que estaba evadiendo? Sentir. Si lo tuviese que resumir así muchísimo, sentir. Mi historia de vida no ha sido como tan fácil, como tampoco fue la de mi mamá, por ejemplo, que me trajo cuando yo tenía como 1 año acá a Chile. Yo nací en España, en Madrid. Me separaron de mi papá biológico muy chiquitito.
recién a los 12 años lo pude ver, ¿cachai? Y ahí como que siempre de niño me dijeron, tú tienes 2 papás, ¿cachai? Como el biológico, Luisma, que está en España, y tu papá Cristian, que es la pareja que conoció mi mamá cuando me trajo para acá, ¿cachai? Que es el papá de mi hermano acá chileno, el que me crió. Pero ahí ya tenía un quiebre que no es común y no es normal, ¿cachai? Y por muy bien que lo puedas llevar, o por muy bien que tus padres lo puedan llevar, aún así es un quiebre que no es normal en una familia funcional normal, digamos, ¿cachai? El tema del peso. Yo en el colegio, no es que me hicieran bullying como tal, por el tema del peso, pero sí era un bullying como medio disfrazado. No sé, pues te elegían el último para jugar la pelota, cuando elegían Claro. equipo. O, no sé, invitaban hacían a... sentir. Sí, ¿cachai? Directa o indirectamente. Entonces, en el fondo, y problemas que veía en la casa, qué sé yo. Entonces, el tema de la comida fue un refugio en su minuto. El tema de la marihuana a lo mejor fue por probar y terminó siendo también un refugio. Drogas más fuertes después terminaron siendo un refugio. ¿Fue paulatino esa etapa de Muy. empezar con la marihuana, a que alguien llegara... ¿Nunca te asustaste en este proceso como, no, tengo que parar? O... Varias veces. Porque al principio, claro, era la marihuana y a lo mejor de una vez a la semana terminó siendo todos los días y todo el rato, ¿cachai? Pero después experimenté con cosas más fuertes, drogas más potentes quizás, o con mayor peligro en el fondo, que te pueda pasar algo. Y efectivamente me pasó. Me dio una sobredosis que estuve tirado en el suelo. Bueno, es una historia como larga de qué sentí, qué vi, etcétera, en ese episodio. Pero estuve tirado, ¿cachai? En el suelo, prácticamente muerto por un par de segundos, y desde ahí me asusté tanto que fue uno de los gatillantes como para poder pedir ayuda, ¿cachai? Pero mi vida la ponía en juego en algún minuto, la puse en juego a diario, porque empecé a traficar, empecé a moverme en las calles, a meterme con gente mala, ¿cachai? O que anda en malos pasos. Entonces, yo he dicho varias veces que si no pedía ayuda y si no me sacaban de ahí, lo más probable es que hubiese terminado preso o muerto. Esas eran las 2 opciones. Y de hecho, este amigo que te comenté, hoy día está preso. Mira. ¿Cachai? Entonces, gracias a Dios, que lo tengo muy presente, y siento que incluso antes que no lo tenía en mi pensamiento y en mi corazón a diario, pero sé que él siempre estuvo ahí actuando. Si no fuese por él y por la ayuda de mi familia, podría haber terminado muy mal. Borja, y durante toda esta etapa en la que estuviste en drogas, que fueron progresando, ¿cómo era tu vida en el día a día? Porque seguiste yendo al colegio, saliste del colegio, entraste a la universidad o no entraste. ¿Tu Sí. familia cómo se comportaba alrededor tuyo? ¿Cómo era ahí tu ansiedad? O sea, ¿sentías que estaba más controlada? ¿Cómo fue todo este periodo? El tema de las drogas así más fuertes no fue en el colegio, fue ya más grande, 18, 19, 20 años. Me cuesta mucho hacer una línea temporal, ¿cachai? Porque me no pasa tienes caleta. recuerdos, tienes momentos bloqueados. Sí, yo creo que como mecanismo de defensa mi cerebro ha bloqueado sobre todo no los sucesos, porque por ejemplo lo que te acabo de contar de ese episodio de sobredosis, te puedo decir de qué color era el vaso que estaba ahí en la mesa, o sea, me acuerdo perfecto, ¿cachai? Y obviamente de otras cosas, pero sí como que me difuminó un poco y me desordenó un poco como el tiempo en el que transcurrieron estas cosas. Ya. ¿Cachai? Tengo la noción de que así como intenso y fuerte de estar con el tema del tráfico, de estar con drogas quizás más duras, etcétera, etcétera. Duras. Todas las drogas hacen mal. Fue un año y no, a lo mejor fueron 5. ¿Cachai? Pero no sé. Yo creo que el que me haya pasado eso y que, porque me preguntaste por la ansiedad, si tenía como ansiedad en ese minuto. También. Sí tenía comportamientos, incluso desde muy chiquitito,
de evasión. Me lo invento. Tener 8 o 10 años y que fuesen tíos para la casa y era el niño que se queda encerrado en la pieza porque le daba mucha vergüenza ir a saludar, o a lo mejor podía estar muerto de hambre y no salía hasta que la gente se fuese para ir a comer algo al refri, ¿cachai? Comportamientos tipo cuando, no sé, me caía de chico, ¿cachai? Y te dolía y te ponía a llorar, como que yo intentaba no llorar a propósito, así como, no sé, mil cosas que reprimían mis emociones al final, ¿cachai? Y evadía sobre todo muchísimas cosas. El primer ataque de pánico me pasó mucho después. O sea, si hoy día tengo 33 años, de haber sido a los 25, 26. Ya. El primer ataque de pánico, que me pasó fumando marihuana, ¿cachai? Ah, ya. Además, pero siempre he tenido, o tuve, quizás, una personalidad y unos acontecimientos que me pasaron en mi vida que iban muy encaminados a que desarrollase en el fondo un trastorno de ansiedad, ¿cachai? Ya. Claramente este episodio te debe haber marcado muchísimo. Hay gente que genera cambios profundos en su vida o porque tiene alguna catástrofe, alguien se le murió, tuvo un episodio como el tuyo o cosas muy fuertes, o simplemente porque adquieren un nivel de conciencia que dicen, no puedo seguir así. Antes de esa sobredosis, que fue un episodio en el fondo muy fuerte, me imagino que marcó un antes o un después de tu vida, ¿tuviste como intentos de decir, no puedo seguir en esto y tengo que salir? ¿O antes de eso nunca te lo habías cuestionado? Elegir suplementación natural es elegir bienestar. Laboratorio FNL desarrolla suplementos para toda la familia, acompañando distintos objetivos de salud, energía e inmunidad. Su portafolio de más de 300 productos incluye probióticos, vitaminas, minerales y omega 3. Todos elaborados con ingredientes certificados, certificación HACCP y procesos que cumplen los más altos estándares de calidad. Sus productos están disponibles en más de 1.200 puntos de venta a lo largo de todo Chile, en farmacias independientes, centros naturistas y farmacias NOP. Lo bueno y natural es FNL, bienestar para... Hay procesos que no se aprenden desde la cabeza. RAI es una escuela con más de 20 años de trayectoria, construida desde la experiencia directa y el acompañamiento directo de procesos humanos reales. Su formación se vive poniendo atención al sentir, a la autoobservación sensorial y desde una mirada compasiva. Descubre más en métodorai.cl y en @métodorai. Este episodio es auspiciado por Markip, especialista en registro de marca. Registrar tu marca no tiene por qué ser confuso ni estresante. En Markip te acompañan con claridad, transparencia y con respaldo experto para que sigas avanzando con tu proyecto. Yo creo que como te dije, que Dios me ha acompañado mucho y sí tuve esos como pequeños momentos de lucidez de, oye, la estáis cagando, por acá no es, lo estáis haciendo mal, te estáis equivocando, tenéis que hacerle caso en ese minuto que vivía con mi mamá y mi hermano. Tenéis que hacerle caso a lo que te dice la mamá, no te lo está diciendo por molestarte, por joderte, o sea, lo está haciendo porque en verdad se está preocupando, en verdad te están viendo mal. No están exagerando con que sales mucho y carreteáis mucho, no están exagerando con que llegáis destrozado para la casa, no están tenía como esas vocecitas, ¿cachai? Que me decían de que estáis yendo por un mal camino. Pero lamentablemente... Y creo que pues es una condición humana. Como que lo intentabas hacer solo, no, ya no más, y le decías a tus amigos no, y de repente sí. Quizá en ese entonces sentía que hacer ese tipo de cosas me hacían formar parte de un grupo, ¿cachai? Porque me rodeaba de puras personas que estaban en la misma. Claro. Entonces no me compensaba o no le veía un riesgo tan fuerte como el que tiene y prefería seguir siendo parte de, ¿cachai? Pero como te decía, yo creo que para bien o para mal, como humano tenemos esta condición de que muchas veces el dolor es el mejor profesor, ¿cachai? Y te tiene que pasar algo muy heavy como para que abráis los ojos y te des cuenta. Si tú me decís que porque tuve esa sobredosis, en el fondo, que fue el gatillante para poder pedir ayuda, como resultado final pudiste recuperarte de todo eso, pudiste salir de todos los temas de adicción y que como secuela te quedó un trastorno de ansiedad,
es sacarla muy barata, muy, muy barata. Y si además, ahora con tiempo y con perspectiva, me doy cuenta que ese trastorno de ansiedad ha sido uno de los mejores profesores que he tenido y que ha sido lo que más me ha enseñado a conocerme y a poder entender a personas que incluso no tienen ansiedad, porque la ansiedad te hace muy empático, si lo sabes utilizar bien. No es que te lo firme, porque prefiero tener una vida más normal y no haber pasado por todo eso, pero insisto que sí la saqué muy barata. Y soy muy agradecido y sobre todo bendecido de cómo han pasado las cosas. Me encanta, qué lindo cómo lo has sabido llevar y transitar. Y no puedo dejar de preguntarte, dado que has sacado tantas cosas de este proceso, ¿te arrepientes de lo que pasó en tu juventud, de las drogas? Obvio que sí. ¿Sí? Obvio. O sea, por el poco amor propio hacia mí mismo, obviamente, y también por lo mal que lo hice pasar a mis cercanos. ¿Cachai? Las preocupaciones de mi mamá, bueno, de mi papá, de mi hermano. Una de las cosas que más orgulloso estoy en mi vida es de haber salido de todo eso. Hay gente que se queda pegada de por vida, o hay gente que literalmente muere, ¿cachai? Con ese tipo de problemas. Ver a mis hermanos hoy día ya todos más grandes, y que aunque no me lo digan, lo siento y lo sé, están súper orgullosos de las cosas que hago, de cómo soy. Ayer mi mamá fue a tomar café en mi departamento y iba a ir a dejarme mi gatita, que estuve de vacaciones en España, me cuidé a la gatita, y supuestamente iba a pasar 10 minutos, ¿cachai? Nos quedamos hablando 3 horas. La relación con mi mamá hoy día y con todo mi entorno en verdad es muy distinta. Todos han visto el crecimiento, todos han visto el proceso. Y aunque cueste, hay que intentar sacar las cosas buenas de lo que nos pasan, ¿cachai? Porque si no, ¿para qué? Te encuentro toda la razón y de verdad te felicito. Y no me cabe duda que tu familia y tus cercanos deben estar muy orgullosos de todo lo que has logrado. Vamos a ese proceso entonces donde, bueno, te despiertas. A todo esto, dijiste que en ese minuto en que estuviste como inconsciente habías visto cosas, habían pasado cosas. ¿Qué pasó en ese instante? Tengo, mira, quizás no sé si lo alcanza a captar la cámara. Tengo ahí escrito en el teléfono que dice: estoy contigo, no temas. ¿Ya? Me voy a negro. Estábamos jugando computador de hecho con esta misma persona, con este amigo. Y bueno, no voy a explicar bien todo y para resumirlo, pero consumimos X droga. Y fue literalmente, bueno, en un bong, ¿vale? Pero fue obviamente marihuana con algo más, no fue solamente marihuana. Y veo el humo subir, ¿cachai? Por el bong. El bong es un instrumento que se utiliza, que mucha gente utiliza para fumar marihuana. Es como una especie, perdón, como de pipeta, como... Sí, algo así. Ya. Algo así. Y es ver el humo, ¿cachai? Subiendo, onda, ni siquiera ya como aspirándolo. O sea, subiendo, obviamente ya estaba aspirando y a negro. O sea, estaba en una silla, frente a un compu, con el bong, lo tomo, sube el humo y para atrás, de espalda. Así, pero en 1 segundo, 2 segundos, no sé, en súper poco tiempo. A negro, completamente, y... voy a intentar esforzar como por explicar con palabras lo que sentí. Pero por muy bien que me aparezcan las palabras en mi mente para poder decirlas ahora, no voy a lograrlo, ¿ok? Pero lo voy a intentar. Imagino. Me voy a negro y dejo de escuchar, dejo de sentir, dejo de absolutamente todo. Y lo que sentí en ese minuto, que es el dolor más heavy, más fuerte que he sentido en mi vida, fue... Tú tenés que entender que a ese punto de no lucidez, digamos, se te olvida dónde estás, quién erís. Esa conciencia nuestra no estaba presente en ese minuto de yo soy Borja y estoy desmayado. Olvídate de eso, ¿vale? Sentí que era, por llamarlo de alguna forma, un ente
porque ni siquiera era capaz de entender que era un ser humano tirado en el suelo, ¿ya? Pero tú estabas inconsciente. Sí. Pero es como si fuese un sueño. Es como si hubiese tenido una especie de sueño, por llamarlo de alguna forma. Sentí que era un ente, algo, alguien, ni siquiera lo puedo personificar, que había sido creado y que estaba en ese presente únicamente para sentir dolor. Es súper... Te dije que iba a ser imposible, o prácticamente imposible explicarlo, pero insisto, no sabía dónde estaba, ni quién era, ni nada, y solamente sentía un dolor demasiado profundo que no sé cuánto tiempo habrá sido, a mí se me hizo larguísimo, y llegué a un punto de desear sin saber ni siquiera que era un humano que era capaz de desear. Ojalá alguien me esté entendiendo la onda que estoy hablando. Era tanto el sufrimiento que lo único que deseaba era que se terminase. Y si se... Ese dolor en el fondo. Sí, y si necesitaba dejar de existir para dejar de sufrir, lo estaba casi que pidiendo. Y en ese minuto se va el dolor completamente de la nada, así como súper rápido, instantáneo. No es un dolor físico, era un dolor emocional, de alma, si lo queréis llamar incluso. Claro, porque estamos hablando pues no es, de me una... está doliendo el brazo, me está doliendo la pierna, porque no sentía nada. O sea, era un sueño, digamos, ¿cachai? Sí. Y justo cuando me rindo y quiero que esto termine independiente de las consecuencias, aunque eso signifique que ya no haya más, ahí en ese minuto todo el negro se fue a una luz potentísima y lo único que escuché fue la frase que acabo de mostrar en el celular. Y desde ahí que soy súper creyente, me crié en un colegio católico, me llevaban de vez en cuando era niño obligado a la iglesia, a misa, ¿cachai? Pero era como, ya, me toca nomás, y como que nunca le puse atención, nunca me interesó, nunca nada. Pero eso fue un antes y un después en mi vida, literalmente. Y lo más bonito es que esa misma voz, que incluso, esto también va a ser difícil de explicar, no tiene un sonido de voz como tal. Eso te iba a preguntar, como sí. No te puedo voz... decir, era masculina, era femenina, era más agudo, no te puedo decir. Ya. Pero sí es una voz. Pero que tampoco era tu voz, en el fondo, como no. Tú diciéndote a ti, estoy contigo. No. Y no te lo podría describir. No sé, eso es muy complejo. Pero en mi día a día, y casi todos los días, y por eso me siento muy bendecido, esa voz me acompaña y me guía en muchas cosas de las que hago, y sé perfectamente de dónde viene y quién, comillas, porque tampoco es quién es. ¿Y ese para ti es Dios que te acompaña? Totalmente. Qué lindo. Ojalá se haya entendido algo, porque ojalá. Hola, sí, estoy segura que muchas personas te entendieron. Borja, estamos entonces, despierta de esta coma prácticamente, porque estás completamente ido, tú tomas la decisión de pedir ayuda, rehabilitarte, y entremos un poco en este proceso. ¿Cómo fueron los primeros días? ¿Te internaste? Sí. ¿Inmediatamente recibiste apoyo? ¿Te costó? Sí. Entre este episodio del tema de la sobredosis y a lo mejor cuando me ingresan, no fue instantáneo. Pueden haber pasado un par de días, a lo mejor una semana, no me acuerdo bien, ¿cachai? El momento en el que... Ese fue el... Chuta, estoy mal, y ese fue el momento como de darte cuenta de que de verdad te puedes morir, ¿cachai? De que estás haciendo algo que es heavy, ¿cachai? Que no es menor. ¿Fue la primera vez que lo viste así tan...? Sí. Pero el momento en el que pedí ayuda de internenme, y el ser humano le encanta tropezar con la misma piedra 850 veces. Es parte de lo que nos hace seres humanos. Total. Tuve más consumos después de eso, de ese episodio, ¿ya?
como con más precaución, que no existe, con más cuidado, que no existe. Después por este ¿Y ya estabas con ayuda? No. Incluso, no. Ya. Pero pasaron, te insisto, poco tiempo, es un lapsus de tiempo muy cortito a esto que te voy a contar. Ya. Pero no fue el episodio definitivo. Y ahora, ¿qué más necesitáis para dejar la weá? Pues si mira lo que te pasó, ¿cachai? Pero no fue el episodio definitivo. El episodio definitivo fue un día que volvía de carrete, de salir de fiesta en la noche, un sábado, un domingo, el fin de semana, no me acuerdo bien. Y volví en la mañana del día siguiente, ¿cachai? No sé, pues si salí a las 8 desde que salí hasta las 10, 11 de la mañana del día siguiente. Vuelvo a la casa, me meto en mi pieza, como puedo subir las escaleras, como puedo llego a mi pieza, como puedo prendo la tele, porque no tenía sueño porque seguía todavía a 5000 esta cuestión. Y claro, empiezo a cambiar los canales, qué sé yo. Y sale la película El zorro y el sabueso. Una película de Disney, de monitos, de niños. Y de repente, como que le puse atención a la película y dije como... Primero me reía. Quedaste ahí, esa fue la que llamó tu atención a esa hora de la mañana. Y con ese nivel de poca lucidez mental, ¿cachai? Y dije, primero me empecé como a reír porque veía las cuestiones y dije como, oh, qué mal hecho está, qué antiguo, qué viejo, no sé qué. Y ahí fue como, oh, qué antiguo, oh. A mí me gustaba esto de niño, cuando era chiquitito. Qué inocente. Como, ¿en qué minuto me transformé en esto? ¿Cómo llegué a este punto de tan distante de ese niño que disfrutaba con esta película, que es una película súper antigua, que no es que tenga luces y efectos y cosas, que hoy día la retención que tenemos es nula por las redes sociales, tenemos 2 segundos de retención con suerte. No, es una película lenta y de una viejita en un campo y me la disfrutaba y me la veía 20 veces. Y me di cuenta en qué minuto dejé de ser ese niño inocente que disfrutaba de este tipo de cosas, ¿cachai? Y ahí empecé como realmente a analizarme como en el presente en el que estaba y lo mal que lo estaba haciendo, ayudado también a tomar la decisión de pedir ayuda el pésimo estado en el que estaba ahí, porque justo venía de carretear y desde que me bajé del auto hasta que subí, que me llevaron, hasta que subí a mi pieza, hasta el último minuto consumí, ¿cachai? Y ya había pasado el carrete, o sea, era todo el rato, ¿cachai? Entonces dije, estoy mal. En verdad estoy mal, necesito ayuda. Y ahí fui a tocarle la puerta a mi mamá, que en ese entonces vivía con ella, y le dije que me ayudara. Y ella, ya separada de Cristian, mi papá, el que me crió, chileno, sabía obviamente que Cristian en su minuto había pasado por temas de alcoholismo, problemas también así de adicciones, y a él le pidió ayuda. Y sí, ese mismo día me llevan al centro. Fue súper raro porque yo pedí ayuda y al mismo tiempo después me arrepentí. Dije como, no, en verdad no es para tanto, no, si no, yo puedo, yo voy a salir de esto y la cuestión y no sé qué. Y hace 15 minutos, 20 minutos atrás ya he dicho que lo necesitáis así de verdad, ¿cachai? Es tan... En mi caso, y me imagino que a muchos también les pasará que estén con ese problema, es tan poca lo presente que estás y lo claro que podéis estar, que yo me llevé marihuana en los bolsillos porque pensé, ¿y allá qué voy a hacer, po? ¿Y qué voy a fumar adentro? Claro, ¿cómo me voy a entretener? Literal, ¿cachai? Y bueno, está yendo a un centro de rehabilitación de droga y está llevando droga en el bolsillo, como... Bueno, me imagino que eso lo descubrieron al entrar y que quedó fuera. Cristian antes de, y lo tiró en el water antes de ingresar, ¿cachai? Ya. Y una vez dentro, seguía en ese tema como de negación, porque si bien vi a gente que desde afuera se veía más o menos normal, también vi gente que hablaba mal, que tenía movimientos involuntarios, que los cachaba hablando... Consecuencias de lo que había dejado la droga en su vida. Exactamente. Y yo dije, yo no estoy así, ¿cachai? Como, ¿dónde me estoy metiendo? ¿Dónde esta gente está mal? ¿Cachai? Yo no necesito... No he llegado a este punto, por decirlo de alguna forma. Y me acuerdo como anécdota que
te enseñan el lugar igual, como ya esta es tu pieza, aquí está, no sé, el comedor, aquí este es un living con la tele y apagamos la tele a las 9 de la noche y te dicen como la regla y te muestran el lugar y qué sé yo. Y de repente muestran el patio, que había, no sé, una mesa de ping-pong, ¿sabes? Una mesa, unas sillas, qué sé yo, y había un aro de básquetbol, y el aro de básquet estaba puesto en un árbol, y ese árbol estaba a 30 centímetros de la pared, que la pared daba a la calle, y yo dije, ya cuando se descuiden me subo al árbol y me voy de ahí. Ya había ¿Cachai? descubierto la forma de fugarte. ¿Cachai? Entonces, aunque yo haya pedido ayuda, estaba en otra. O sea, esos momentos en el fondo de lucidez, de darte cuenta que estabais mal, te insisto, no eran de... Fue ayuda, ¿cachai? O sea, yo en ese minuto no era capaz de ver las cosas tal y como eran. ¿Cómo fueron esos primeros meses? ¿Cuánto tiempo estuviste? Fueron como 3 o 4 meses, Ya. más o menos, ingresado, porque después igual hacen un seguimiento ambulatorio, que le llaman. Ahí ya desde tu casa. Claro, y vas a sesiones en el fondo y te mantienen controlado. Bueno, me hacían test, evidentemente, de orina. ¿Todos los días? No eran todos los días. Creo que era una vez a la semana, pero no me hagáis mucho caso. No me acuerdo bien. Pero sí me acuerdo Mira, voy a contar algo que no lo he contado nunca y anecdótico y no sé por qué me nace contarlo nomás, por si a lo mejor, no sé, qué sé yo, me da igual. Ya estoy en un momento en mi vida en que de verdad... Todo puede sumar, aportar y ¿por qué no? Y así, ¿cachai? Te controlan el tema de los... de cuando orinas para el control, ¿cachai? Tú no podías entrar solo al baño. Ya. Por si haces trampa, que es Claro. obvio, ¿cachai? Y en ese minuto yo lo podía hacer sin problema, ¿cachai? Pero hoy día, por ejemplo, no puedo ir al baño en un mall. Porque se me Con pone más gente alrededor un tuyo. tipo al lado, que los hombres tenemos el... Sí, era el no sé cómo se urinario, llama. no Sí, sé. supongo, sí. Se llama así, ¿no? Imaginemos que está separado, ¿no es cierto? Que muchas veces incluso no tienen separación, pero... Y a mí eso me cuesta. Te trae como recuerdo. Tu mente lo bloquea inmediatamente. Solo. Sí. Y yo pienso, pero ¿qué importa? Así como es una tontera, ¿cachai? Me cuesta mucho ir a baños que no son mi casa y estoy convencido de que viene de eso, de que me controlaron en su minuto cómo meaba y dónde y Claro. cuánto y por qué, ¿cachai? Bueno, Entonces... está el poder de la mente cuando es viene a heavy. teñir la realidad Es de heavy. cosas pasadas. Sí. Bueno, entonces ya me estabas contando acá, entre estos 3 meses, ¿cómo fueron entonces estas primeras semanas, los primeros días en este internado? ¿Estabas solo? ¿Te permitían estar con celular? ¿Conociste gente? ¿Cómo era la dinámica? No, el teléfono te lo quitan. De hecho, las primeras, no sé si son 2 o 3 semanas, son las más quizás difíciles, más complicadas, porque no te permiten visitas. ¿Cachai? Entonces, que bueno, ellos, que obviamente son profesionales del tema, sabrán por qué lo hacen. Porque uno pensaría, pucha, es cuando más apoyo necesitáis, po. Claro. Y que te vayan a ver ojalá todos los días y tu familia y tus amigos, tus cercanos, qué sé yo, para apoyarte, pero te quitan el teléfono, no te permiten visitas. En mi caso yo compartí habitación con una persona. Era un caballero, espero, un caballero de 50, aprox, que me contaba historias de todos tienen muchas historias ahí, evidentemente, relacionadas al tema del consumo. Él estaba muy metido en el hipódromo y en la apuesta y cosas así también, ¿cachai? Tenía un consumo problemático de drogas, pero también de adicción del juego y cosas así. Y como que me hice, no sé si amigo es la palabra, pero por no hablar con la pared, lo tenía él y nos hicimos un poco así como más partner. Todo estaba súper controlado. Te hacían tomar cada uno su medicación, las pastillas, un vasito debajo de la lengua, muéstrame la lengua, arriba, abajo. Tal como uno lo ve en las películas. Tal cual. Horarios así como, onda, a las 12 se come, ¿cachai? Así almuerzo, a las 8 se cena, hay un snack a tal hora, las pastillas a tal hora, se acuestan a tal hora, o sea, súper así como muy controlado.
en ese centro al menos te permitían fumar tabaco, fumar cigarro, cosa que me llamó mucho la atención porque el cigarro, la nicotina es súper adictiva, pero claro, era un mal menor en comparación en el fondo a los problemas, porque todos sabemos que el cigarro, el tabaco es malísimo y cancerígeno, pero era menos malo o en ese lugar se entendía como una especie de salida, ¿cachai? Incluso para controlar temas de ansiedad y la estancia ahí en el centro, que los remedios también ayudan a eso, ¿cachai? Pero sí me llamó la atención que, no sé, me lo invento, de 50 personas en ese minuto ingresadas, 48 fumaban, ¿cachai? Y eso, respecto a cuando uno sale, se enfoca mucho en cortar la red que tú tenías, ¿cachai? Te piden amablemente, te obligan prácticamente a que cierres tus redes sociales. En ese minuto yo solamente tenía Facebook, que no ocupara Facebook, que lo cerrara. Estuve sin celular mucho tiempo después de salir, ¿cachai? Obviamente después cambié el número para no tener como un acceso tan fácil al final al producto, a la droga como tal, pero cortan esos lazos, ¿cachai? Intentan cortar esas cosas. Me acuerdo que no podía manejar plata, no podía tener dinero, ¿cachai? Pero te estoy hablando de ni siquiera 1.000 pesos, así, nada. Todo tenía que pedirlo y explicar por qué, y si quería llamar a alguien tenía que pedirle el teléfono a alguien, mi mamá, mi papá, etcétera, mi red de contención, y muy controlado. También la desconfianza del tema de las recaídas, ¿cachai? O sea, yo sentía que mi familia no es como, ya salió, listo, como que te dan un diploma así, certificado en rehabilitación, Claro. ¿cachai? Y listo, no, o sea, están todo el rato pendientes, súper como preocupados, con todo el estrés que genera eso también, ¿cachai? Y en cuanto a la confianza, a los permisos y a todas estas cosas que te digo que te quitaban en el fondo, muy progresivo. Pero sobre todo lo más importante, yo creo que la confianza en mis cercanos, muy progresivo. Te escucho y, claro, parece que me estuvieses como contando una historia muy concreta, teníamos horarios, nos daban el remedio, nos vigilaban. Pero en la interna, en lo emocional, esos meses no deben haber sido fácil. O sea, solo ahí lidiando con tu ansiedad, no teniendo escapes, no teniendo a tus seres queridos cerca, porque digamos las primeras semanas no tenías visita, estando con gente que no conocías. ¿Cómo fueron para ti? ¿Cómo los viviste? ¿Cómo los transitaste esos meses? ¿Lo pasaste muy mal? ¿Qué te sostuvo? Siendo súper honesto, creo que estaba muy sedado. Probablemente por la medicación. Distinto creo que hubiese sido a poto pelado, ¿cachai? Sin nada de medicación. Creo que hubiese sido muy distinto. ¿Y estaban todos como en este mismo estado? Sí. No es que nos diese los mismos remedios, cada uno tenía su tratamiento, obviamente, pero sí creo que... O sea, no creo, al menos yo lo vivencié, que era mucha la sedación. Entonces, mi mayor preocupación, siéndote muy honesto, es que me encantaba la hora que nos ponían de ver tele. Entonces había un reloj gigante como en el living, ¿cachai? Y yo estaba todo el rato pendiente de cuándo iban a hacer las 6 de la tarde para ver tele. Esa era mi preocupación, ¿no? No iba mucho más allá, siéndote súper honesto. Y estáis tan en una burbuja y tan encerrado que, no sé, iba a hablar con las cocineras para ver qué había de almuerzo el día siguiente, y a lo mejor, como era el regalón, les pedía que me cambiaran alguna cosa, ¿cachai? Esas eran mis preocupaciones, siendo muy honesto, esas eran mis preocupaciones. No sé si decir que no lo pasé mal, porque evidentemente sí, pero insisto, estaba tan sedado y tan inmerso en ese micromundo que no iba más allá mis preocupaciones. No tuve el momento de mirar para adentro y sentir.
e interiorizar lo que me estaba pasando. ¿Y yo qué creo pasa que después, entonces, cuando sales? para allá iba. Yo creo que el verdadero... el darte cuenta y el abrir los ojos yo creo que fue después. ¿Cachai? Me acuerdo que me fueron a buscar en el auto y estaba jugando Chile, fútbol. Y lo iba escuchando en la radio. Y era muy agradecido, pero demasiado, no te hacía una idea, de, estoy afuera y, estoy escuchando, me encanta el fútbol, estoy escuchando un partido y la cuestión y más encima me van a invitar a almorzar porque como salí, era el weón más feliz del mundo en ese minuto, ¿cachai? Y cosas tipo, como estaba sin teléfono después, ¿cachai? Como estaba súper supervisado, como prácticamente no salía de la casa, como, me quedaba viendo un pajarito en un árbol mientras me tomaba un té en la mañana y voy a estar media hora viendo un pajarito. O sea, fueron momentos, fue un tiempo de... como de ver la vida de nuevo, en todo sentido, ¿cachai? Y de mucho cuestionamiento, de mucha introspección, obviamente. Y yo creo que gran parte de mi personalidad hoy día fue por eso, como por haber tenido como ese reseteo, ¿cachai? Te quiero preguntar dos cosas. Bueno, más que preguntarte, como comentar algo que tú mismo ya dijiste, que esto de cortar los círculos que no te suman, en el fondo, que te están haciendo caer o que claramente no están aportando en tu vida. Muchas personas están queriendo cambiar, generar cambios, y no necesariamente porque sean adictos ni hayan caído en drogas o algún consumo muy dañino, pero simplemente quizás quieren empezar a hacer más ejercicio, quieren empezar a alimentarse mejor, quieren empezar a cambiar sus hábitos, tener hábitos más positivos. Y muchas veces no lo logran también porque los entornos no los empujan a esto, te dicen, ay, qué fome, ya qué latero, ya, y tú con tus cosas de nuevo, ¿verdad? Como, ¿qué importancia le atribuyes tú a esos entornos, en el fondo, en pos de la persona que uno realmente quiere ser y escucharse y seguir en esa línea? La típica frase de dime con quién te juntas y te diré quién eres, ¿cachai? El entorno yo creo que sí afecta muchísimo, muchísimo. Pero para mi forma de verlo no es lo que decide, no es el que pone el punto final, porque eso, más consciente o menos conscientes, nosotros tenemos el poder y la capacidad de hacerlo, porque al final, hablando por ejemplo de hábitos, las acciones las tomamos nosotros, independiente de lo que viste cuando eres chico, de cómo funciona la relación de tus papás, independiente de cómo te enseñaron a comer, independiente de cuánto o qué tanto ejercicio o qué tan poco ejercicio te inculcaron cuando eres chico. O sea, el entorno lo puede facilitar o lo puede dificultar, todo lo que tiene que ver con hábitos. O sea, incluso en cuanto a la economía, a cómo tratamos a las personas, valores, educación, alimentación, ejercicio, o sea, todo, en el fondo, lo que somos en el día a día, sí siento que está como muy influenciado por el entorno. 100% de acuerdo. Para bien o para mal, hay mucha gente que te impulsa. Es todo lo contrario. Tú dijiste como, pucha, y otra vez pesado con esto. Y la cuestión, no sé, imagínate a alguien que quiere empezar a hacer dieta, ¿vale? Y en la casa le dicen, oye, pero qué fome, porque te compramos un helado y no te lo comí, o queremos pedir comida y estáis viendo que si las calorías, o viendo si es que tienen ensalada, y como que pueden dificultarte, ¿cachai? La transición a mejorar un hábito. Pero hay mucha gente, y yo creo que hoy día está siendo como cada vez más, y lo encuentro bacán, de que estamos siendo más conscientes. Y puse el ejemplo de la alimentación por poner un ejemplo, pero hoy día la salud mental se valora mucho más que hace, y no nos vamos tan para atrás, que hace 10 años, ¿cachai? El tema de la alimentación también, o sea, todo lo que tenga que ver con hábitos, yo creo que estamos justo en un momento como sociedad en el que de verdad le estamos dando la importancia que necesita, ¿cachai? Y insisto, la decisión final depende de cada uno, y creo que cuando uno quiere cambiar algo,
independiente de lo que sea, tiene que ser demasiado fuerte tu por qué. Cuando encuentras el por qué quiero cambiarlo, por qué quiero mejorar la alimentación, por qué me quiero esforzar más en la pega, en el trabajo, por qué quiero tener una mejor relación con mis papás, por qué, lo que sea. Ese por qué tiene que ser lo suficientemente fuerte y valioso para ti, que cada uno tiene los suyos propios, ¿cachai? Esas motivaciones intrínsecas, para que cuando flaquees, para que cuando te cueste, para que cuando hayan días que no haya tanta motivación, ese por qué te permita seguir, ¿cachai? Pero el entorno influye, insisto, para resumirlo, sí, pero el por qué influye o debiese influir muchísimo más. No puedo estar más de acuerdo contigo. Y lo segundo que te quería comentar o preguntar es que, claro, en los procesos de cambio uno tiene muchos altos y bajos, ¿verdad? Tú nos comentaste ya al principio es que habías tenido recaída, ahora te voy a preguntar sobre ese ya proceso. Pero muchas veces lo más rescatable de los procesos de cambio son los aprendizajes que uno tiene en el mismo proceso, sea cual sea el cambio, de nuevo, llevándolo quizás a lo cotidiano que uno está haciendo, y poniendo el caso de nuevo, si es que quiero ir al gimnasio y quiero fortalecerme, quiero hacer una dieta o quiero mejorar mi salud mental, en el fondo quiero estar mejor, más allá que el punto objetivo de dónde quiero llegar, qué estoy aprendiendo de mí, el conocimiento que voy adquiriendo de mí en este proceso, qué es lo que me cuesta más hacer, dónde están mis piedras, qué es lo que tengo que ir saltando. ¿Cómo viviste tú ese proceso que fuiste aprendiendo de ti en este camino? Y sigo, y seguiré, probablemente. Yo creo que toda la vida. Siento que y pienso que uno no se termina de conocer al 100%, yo creo que nunca, porque estamos en constante cambio. Entonces, lo que sabías de ti hace 2 semanas atrás, al 100%, que es algo muy poco probable, hoy día no va a ser así, ¿cachai? Lo bueno que veo de buscar mejorar los hábitos, sea en el deporte, sea en la alimentación, sea en cuanto a relaciones, sea en cuanto a tus finanzas, sea lo que sea, es que te vas dando cuenta que muchas veces, por no decir siempre, casi siempre, un mal funcionamiento en alguno de esos hábitos está muy relacionado a la parte emocional tuya. Como partimos esta conversación, y que me lo dijiste al tiro, el tema de la evasión con la comida, por ejemplo, ¿sabes? Hay mucha gente que en la comida y con alimentos ultraprocesados, muy palatables, ¿cachai? Muy ricos en sodio, en azúcar, etcétera, etcétera, encuentran refugio. Y va a parecer una tontera, pero en un maní confitado, en unas galletas Oreo, perdón si dije marca, pero encuentran un refugio, ¿cachai? Un pequeño momento del día en el que sienten que les da algo de felicidad, ¿cachai? Y por poner el ejemplo de la comida, pero funciona con el tema de la droga, funciona con el tema de las apuestas, funciona con el tema de, no sé, de la persona que es súper adicta al trabajo, porque si te ponías a averiguar y a escarbar, está tratando de impresionar y de demostrar algo, y a lo mejor en su minuto, es un ejemplo, en su minuto lo hicieron medio invisible y necesita demostrar con eso las capacidades que nunca le vieron cuando era más chico. O sea, me he dado cuenta que cualquier cosa que tú vas trabajando para mejor, por lo general siempre viene la falla por algo mucho más profundo. Mucho más profundo. Y por seguir con el ejemplo de la comida, por eso muchas personas muy pasadas a lo mejor de peso se hacen una operación para bajar de peso y el hábito no lo mejoran y recuperan el peso, y te das cuenta que el hábito no lo mejoran por estas cosas que te digo, porque hay algo emocional detrás que tampoco lo están viendo, o si lo están viendo están haciéndolo así porque no lo quieren ver. Porque prefieren tocar el botón de la carga eléctrica. Exactamente. O sea, la descarga eléctrica. Exactamente. Bueno, me comentaste que sales de este centro y tuviste algunas recaídas. Sí. ¿Fue recurrente, constante? ¿Pensaste en abandonar todo lo que avanzaba en algún minuto o nunca fue una opción?
Me pasa también, por ejemplo, o me pasaba, porque cada vez menos, con las recaídas de la ansiedad. Y hago un símil en ese sentido de que cuando uno tiene un trastorno de ansiedad y a lo mejor se fue a un extremo muy fuerte, como que te dé miedo salir de tu casa, ¿dale? Cuando ves que vas avanzando y a lo mejor ya puedo salir hasta la placita que está a 2 cuadras, después soy capaz de entrar, no sé, a una bomba de benzina y aunque hayan 5 personas soy capaz de estar ahí, y te vais como superando y vais como abriendo un poco el espectro y vais a lo mejor superando en ese caso en particular esa fobia, ¿vale? Por poner un ejemplo, cuando estás en un supermercado y te da el mismo ataque de pánico y con la misma intensidad que el día 1, lo más obvio que uno puede llegar a pensar es como: retrocedí, empecé de cero, la cagué, no sirvió para nada, no he avanzado nada, ¿cachai? Porque me está pasando lo mismo que me pasaba el primer día, ¿cachai? Con el tema de las drogas, yo creo que la mente tiende a pensar lo mismo. Ya recaí, ya consumí, soy el mismo de antes, tengo que empezar de cero. Mira, tenía anotado cuántos días llevaba, ahora voy a tener que borrarlo porque volví a estar en consumo, ¿cachai? Días de sobriedad, digamos. Y no, porque todo lo aprendido, todo lo recorrido, todo lo que vivenciaste en el fondo, hacen que si sigues con ese porqué muy fuerte, me vuelvo a lo mismo. Volvimos al porqué. Si sigues con ese porqué muy fuerte, no empiezas de cero, porque ya recurriste un montón. Entonces va a ser mucho más fácil que antes, ¿cachai? Y no... Y ya sabes que no eres la misma persona que partió en ese punto inicial. Para nada. Y recaídas yo creo, de cualquier tipo. Incluso gente que no ha tenido problemas de adicción, o incluso gente que no ha tenido un diagnóstico de un trastorno de ansiedad o depresión, etc. En el día a día. Yo conversando ayer con mi mamá no ha pasado por tema de droga y mi mamá no ha pasado por un trastorno de ansiedad al menos diagnosticado. Pero me decía: hijo, yo hay días que me levanto y me cuesta el mundo y me cuesta la vida, ¿cachai? Y hay cosas que... Y sigo teniendo problemas, evidentemente, ¿cachai? En laborales, personales, etc. Pero ya no lo afronto como cuando tenía 20 años. Ya no le doy la misma importancia a muchas cosas que le daba cuando tenía 20 años. ¿Cachai? Entonces, uno nunca es el mismo. Y si somos... no, inteligente no es la palabra, pero si estamos relativamente despiertos, somos capaces de sacar las cosas positivas y las herramientas que en el día de mañana, si tenemos alguna recaída, nos van a ayudar a salir más rápido de ahí. Si es que el porqué es lo suficientemente fuerte. ¿Te da miedo recaer? No, nada. Pero cero. Sí me dan miedo las drogas hoy día. Me da miedo tomarme una aspirina. Me fui al extremo, me fui al extremo opuesto, ¿cachai? Tomo paracetamol y ibuprofeno, me tengo que sentir muy mal, tengo que estar muy para la cagada para tomarme. Me fui al extremo opuesto. Y sí sigo con miedos a muchísimas cosas, a muchas cosas. Y me he dado cuenta que mi experiencia terrenal, y supongo, imagino y creo pensar que la de muchas personas, es que donde tenéis que ponerle el foco es el miedo a tratar de superarlo. Muchos problemas que veo en las personas, muchos incluso ¿cómo decirlo? Muchas ambiciones que pueden tener muchas personas, detrás casi siempre está el miedo. Incluso para cosas que desde afuera se ven como buenas o como positivas, si empezáis a profundizar, muchas veces es porque tengo miedo de lo contrario de esto que estoy haciendo bueno, ¿cachai? Siento que el miedo puede ser un limitante heavy que ha matado sueños de personas en todo el mundo, como siento que también es la mejor herramienta para poder conseguir
es un gran motor si uno lo utiliza de 100%. forma correcta. 100%. O sea, si no tuviésemos miedo, de hecho, como especie, no estaríamos acá sentados vivos. hablando. Literal. Exactamente. El miedo nos protege, lamentablemente, a veces nos paraliza. Por eso hay que aprender a utilizarlo. Total. Qué bueno que ya no tengas miedo de eso, Borja. Hablemos de algo que ya ha salido bastante en la conversación, que es la ansiedad. Creo que es una emoción que hoy día habita en gran parte de la sociedad. No necesariamente crisis de pánico, pero sí un abundante flujo de pensamiento, sentir que la vida se nos pasó, que vamos atrasados. ¿Por qué crees tú que hay tanta gente que vive hoy día con ansiedad? Mucho estímulo. Yo creo que hay mucho estímulo. Es que para mí son muchas cosas. Las redes sociales, demasiado estímulo con el teléfono, demasiada pantalla, el ritmo de vida es demasiado acelerado, en todo. O sea, pido comida y en 15 minutos está acá. ¿Qué es eso? No tiene sentido para mí. Todo es demasiado rápido, todo es demasiado acelerado. Antes, a lo mejor hace 70 años atrás, mi bisabuelo se comparaba con sus compañeros de curso. Y hoy día te comparáis con tus compañeros de curso y con 5.000 millones de personas más que te salieron mientras estabas haciendo así en el teléfono. Esa conectividad y esa globalidad, por un lado, te abre muchas herramientas y como muchas posibilidades de hacer cosas. Y si es que no las estás haciendo, y las oportunidades que cada vez la gran mayoría de las personas puede tener más oportunidad a estudiar, a emprender, a mejorar en su trabajo, aunque sea patronado, pero tiene las capacidades, si es que quisiera, de estudiar más porque te metías en YouTube y lo encontrás. O sea, el internet y toda esta conexión yo siento que tienen mucho que ver porque entran las comparaciones y porque entra también relacionado a lo que tú decías de que se pasa el tiempo y no lo he logrado, entre comillas, de... Tienes todo para hacerlo, supuestamente, y no lo estás haciendo. ¿Cachai? Yo creo que eso a mucha gente le pasa. Tipo, es que yo podría estudiar tal cosa, y es que yo podría emprender en tal cosa, y es que yo podría, no sé, incluso alguien que quiera hacer dieta, obviamente recomiendo que vaya con un nutriólogo, con un nutricionista, pero aún así, buscando en internet, una persona que de verdad quiere aprender puede comer muchísimo mejor que alguien hace 70 años que quería hacer dieta, ¿me entendí? O sea, como que están todas las herramientas y todas las posibilidades para cada vez ser mejor y cada vez producir más y cada vez, no sé, como mejorar como especie, ¿cachai? La cuestión así. Y es tanta información y tanto estímulo y tanto que yo creo que eso nos tiene así estresados y nos tiene vueltos locos. Es demasiado. O sea, para ti, más que un problema mental... Disculpa, sí. Obviamente influyen temas químicos, ¿cachai? Claro, eso ya ha llevado más a... Cosas incluso genéticas, ¿cachai? Relacionadas a la química del cerebro, etcétera, etcétera, que te puedan tener en un estado más depresivo, ansioso. Influyen cosas como la crianza, los primeros años de vida, qué tipo de relaciones tuviste, ¿cachai? Etcétera. Hay mil cosas que pueden condicionar para que se pueda desarrollar. Yo no soy psicólogo ni psiquiatra, de lo que yo he aprendido y lo que he experimentado, que te pueden desarrollar un trastorno de ansiedad, por ejemplo. Pero así como a nivel global, por la diferencia de por qué crees que hoy hay más, bueno, no crees, hay más ansiedad que antes, por todo esto que estoy comentando, de esta globalización, y también, viéndole el lado positivo, porque hoy día se habla más. Antes no, antes, no sé, insisto, mi bisabuelo es como, eso es porque estáis tonto, te falta espabilar. No te falta espabilar, o sea, estáis mal, ¿cachai? Te están pasando cosas y estáis sintiendo cosas y antes no se permitían eso. Y no solamente los hombres, que lo hemos tenido socialmente más complicado en el tiempo, pero las mujeres también. O sea, la típica, no sé, mamá de hogar que lloraba encerrada en el baño, ¿cachai? Por la situación que vivía cada día y no se lo contaba más que a la vecina, ¿cachai? Que no sé, o sea, esa apertura emocional que estamos teniendo como sociedad también te está develando que hay muchos problemas,
muchos ¿Tú problemas. crees que es como una reacción Es una lógica pandemia. a los tiempos que estamos viviendo? Sí. A la sobreestimulación, también al abrirse y empezar a expresar, a sentir. Ahora, no quiero quedar como en un mensaje negativo de vivimos en este entorno, entonces todos vamos a ser ansiosos. No, ¿cachai? O sea, y si es que te llega a pasar, que lo dije hace un rato, para mí ha sido el mejor profe y he aprendido muchísimas cosas de mí y del resto de personas. Creo que tenemos la capacidad también, y sobre todo hay que querer, ¿cachai?, de abstraerse un poco de eso. O sea, aunque vivamos, acá estamos en Santiago de Chile, que hay un movimiento heavy de cualquier ciudad capital del mundo, ¿cachai? Tenemos hoy día las herramientas, está el conocimiento para poder abstraerse un poquitito, para mi forma de verlo, ojo, del ritmo y de la velocidad de la sociedad, dejar de apretar el botón de la descarga eléctrica y escucharte más, sentir más. Muchas veces la ansiedad casi siempre son emociones reprimidas en el tiempo, ¿cachai? Si te da un ataque de pánico, siéntelo y pídele más, ojalá, que sea más fuerte. Pero si tratáis de no sentirlo, si tratas de ocultarlo, si no lo cuentas, si te sigue el loco y si apretáis el botón de la descarga, te va a acompañar. Es parte de lo que tú has dicho en otras oportunidades, que tu forma de convivir con la ansiedad es enfrentarla, no evadirla. El sentirla y aceptarla para que ésta de alguna forma se vaya haciendo más leve y no genere esa contracción fuerte que genera cuando la rechazamos. No te quiero sentir y finalmente se hace más fuerte y más poderosa. ¿Cómo se hace eso en la práctica? Desde que me diagnosticaron el trastorno han pasado 8 años, 7, 8 años. O sea, ya hay un currículum ahí. Y hacía un montón de cosas para evadir que no me daba cuenta. Por ejemplo, cada vez que me venía un ataque, porque al menos en mi caso yo como que lo siento, casi siempre va como subiéndome el volumen. Hay veces que me hace así, a la perilla, y me sube el volumen de los síntomas en cuestión 0 a de... 100. Sí, pero la gran mayoría de las veces, cuando no es así, tan como fuerte, tan heavy, siento que me voy poniendo más ansioso, ¿cachai? Que me empieza a doler la cabeza, de repente me mareo un poco, o noto literal que voy más acelerado, o que estoy hablando más rápido, que estoy haciendo las cosas y que estoy haciendo 3, 4 cosas al mismo tiempo. O sea, hoy día soy capaz de ir viendo cuando me estoy poniendo un poco en ese estado, ¿cachai? Pero al principio evadía todo. O sea, si me daba miedo ir al supermercado, ir al mall, no iba. Si me daba miedo subirme al metro, que con el metro lo pasé horrible, horario punta, ponte tú, así lleno de gente, me tenía que bajar. Y me bajaba a lo mejor iba 8 estaciones más allá y aguantaba una. Y me tenía que bajar, salir, respirar. Muchas veces salí del metro, pagué de nuevo, así como a entrar, porque necesitaba salir, ¿cachai? Y así con muchas cosas. Me ponía a lo mejor un video en YouTube, música relajante de no sé qué. Y me di cuenta que después de varios años, oye, sigo igual. Y estoy yendo a terapia y me están haciendo ejercicios de respiración pero que me están ayudando como en un global, en un general. Pero cuando me viene un episodio, a mí personalmente, a mí no me sirve enfocarme en árbol verde, nubes, ¿qué estoy oliendo? A mí no me sirve desconcentrarme, a mí, ¿ya? A lo mejor me evadía de ese episodio en particular. Pan para hoy día, hambre para mañana. ¿Por qué? Porque la ansiedad viene con un mensaje. La ansiedad algo te quiere decir. No te pasa porque sí. No es como que tu cuerpo está aburrido y tirémosle una taquicardia. No. Por algo te pasa, ¿cachai? Y si tú no lo quieres escuchar, si no le ponías atención, te va a seguir tocando la puerta todo el rato. Yo cuando me da taquicardia, literal me imaginaba como mi corazón tocándome la puerta, como, oye, escúchame, ¿cachai? Entonces me di cuenta que a mí me ha servido mucho. A lo mejor hay escuchado de las terapias de exposición, terapia de choque, que tiene que ser controlado ayudado de un profesional. Tiene que ser gradual.
Ojalá, hay mucha gente que hace las cosas, no sé, tengo vértigo, me tiro un paracaídas. Tampoco hace falta ser tan extremo, ¿cachai? A lo mejor, no sé, súbete al segundo piso y acompañado. Y después al próximo día sube al tercer piso acompañado y a la semana sube al quinto piso solo. No sé, gradual. Ese vendría a ser ¿cachai? el enfréntalo. Sí, ese es el enfréntalo y lo aplico o trato de aplicarlo a todo porque me he dado cuenta que es la única forma de ir superándolo. Es la única forma de ir superándolo. Si lo evades, ese miedo, esos miedos siempre van a estar ahí. Y al final tú no vayas a crecer como persona. Y ya incluso no por un tema de crecer con un tema de superioridad, de ser mejor y que vivimos en esta sociedad de ser mejor y busca tu mejor versión y saca la mejor versión de ti. Ni siquiera por ahí. Es para que tú sufras menos. Es para que con las diferentes cosas que hoy día te están dando ansiedad o que te están haciendo pasarlo mal, ojalá tú el día de mañana no sean un tema y tengas un mejor no bienestar. las sufras, claro. Oye, y si alguien nos está viendo hoy día y está abrumado con el trabajo, con el futuro, la presión social que hablábamos, ¿cuál sería ese primer pasito que podría dar? Es que son quizás muchas cosas como a abarcar. Pero sí partiría por esos 10-15 minutos sin el botón. Sí partiría como forzando quizás esos momentos de desconexión. Apaga el teléfono. Vuelve a sentir. Sí, es que al final voy para allá, sí. Pero muchas veces, insisto, hay tanto estímulo que incluso sintiendo no somos conscientes de que estamos sintiendo, ¿cachai? Entonces, apaga el teléfono, apaga la televisión, quédate tú solo, tranquilo, puede ser en tu casa, puede ser en una plaza, no sé, andas a subir el cerro un rato, lo que sea, pero pasar tiempo contigo mismo, obligarte a escucharte, obligarte a sentir, aunque no te guste, que es muy probable que no te guste, es muy probable, pero te vayas a sentir muchísimo mejor incluso desde el día 1. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que todos esos pensamientos negativos, limitantes que estáis teniendo, probablemente te vas a dar cuenta del por qué te están pasando, qué te están queriendo decir. Si estáis con síntomas ansiosos, por ejemplo, síntomas físicos, te vas a dar cuenta del por qué te está pasando también. O sea, frena, escúchate y siente. Partiría por ahí, por lo más básico. Y no es que te vayáis a hacer un retiro espiritual y estés 2 semanas. No, 10 minutos cuando llegué a tu casa después del trabajo. Date esos 10 minutos, hazte una tina. No sé, me da igual, ¿cachai? Y ni siquiera buscando el relajarte, es buscando el escucharte y sentir. Por muy mal que se sienta o por muy doloroso o que te dé miedo lo que estés escuchando. Me encanta. Partiría por ahí. Me encanta y lo comparto. Borja, hoy vivimos en una época en donde el éxito parece medirse en la cuenta corriente, en el número de seguidores, en las redes sociales, en los logros. Me gustaría preguntarte a ti, ¿qué es para ti el éxito? ¿Cachai? Que pasé hace como un año atrás, aprox. Y lo bueno es que me di cuenta, lo trabajé y lo sigo trabajando porque uno se descuida de repente con algunas cosas y te vuelven cositas que a lo mejor ya pensaste que habías superado, ¿cachai? Yo me comparaba mucho antes, demasiado, sobre todo en el tema de las redes sociales. Yo creo que en cualquier relacionado a lo laboral, yo creo que muchos nos comparamos independiente de a qué nos dediquemos, ¿cachai? Pero con las redes sociales de verdad que es mucho porque un gesto es una persona nueva, ¿cachai? Es demasiada la cantidad de personas que uno puede llegar a ver en un par de minutos en una red social. No digo que el que trabaje en un banco, ¿cachai?, no se compare con sus compañeros. Pero le es más difícil buscar sus comparaciones, qué está haciendo. Sí, aparte de que no te las muestran así en la cara, Por eso, digamos, no porque tendrán ahí sus vidas y tú lo veías ahí en su puesto de trabajo, sentado en el computador tomándose el café. Aparte de eso, siento que a lo que me he dedicado estos últimos 3 años no ayuda mucho como con el tema de las comparaciones y lo que entendemos hoy día como éxito. Porque te pone la vara, si es que te enfocas en eso, puede ser una vara muy alta, ¿cachai? Pero también, viéndole el lado positivo, ha sido
un proceso medio acelerado, ¿cachai? A lo mejor también he visto tanto o me he comparado tanto que me he dado cuenta de la importancia que tiene el dejar de hacerlo más rápido que una persona que a lo mejor no se dedica al tema de las redes sociales, ¿me cachai? Para mí hoy día el éxito es no la felicidad, pero vivir tranquilo, lo más tranquilo que se pueda. Para mí éxito es una persona que tiene salud, independiente de la edad que tenga. No significa que si te da una enfermedad dejaste de ser exitoso, ¿no? Porque también el éxito en ese caso en particular va a ser el cómo lleve esa enfermedad y cómo lo entienda y cómo lo vea. Pero para mí hoy día el éxito es eso, es estar con salud, es poder cubrir tus gastos básicos. No soy para nada ostentoso, no soy de grandes gastos ni nada. Tener una muy buena relación con tus cercanos, de confianza, de poder hablar cualquier cosa. Una vida bastante austera, yo creo que si me preguntáis, en verdad. Y no me caracterizo, y no es por jactar, ni muchísimo menos. De hecho, a veces me lo cuestiono y que me tendría que ir para otro lado. No soy un compadre que vaya buscando la plata. No soy un compadre como con mente tiburón, que está como de moda ahora. Mentalidad. Yo tengo mentalidad de, no sé, de renacuajo, no sé, en comparación. Nunca ha sido mi norte, ¿cachai? Entonces eso, vivir tranquilo, estar lo más en paz posible. Va a sonar súper cliché, pero disfrutar los pequeños momentos. El café con mi mamá ayer en la tarde. Y eso, disfrutar esto que es un regalo literal. ¿Te consideras una persona feliz actualmente? Contenta. Yo creo que la felicidad son momentitos, ¿cachai? La felicidad la asocio más a un estado como que no es permanente. O sea, cuando mete un gol mi equipo favorito, soy feliz, ¿cachai? Pero a mí la felicidad no es para siempre. Pero sí me considero una persona hoy día contenta, en paz. Me gusta mi vida, con sus problemas del día a día, con sus cosas, con sus momentos de profunda tristeza también. Tengo como quizás muy desarrollado ese lado analista, que a la hora de la tristeza te puede hundir bastante si lo permites, ¿cachai? Pero a pesar de eso, que son estados emocionales transitorios, en mi vida en general y como lo que es Borja en el mundo, estoy contento, en paz, tranquilo, me siento muy acompañado. Bien, qué bueno que te sientas acompañado. Si pudieras hablar con el Borja de hace 10 años, ¿qué le dirías? Siendo súper práctico, que no se drogue. ¿Ya? Siendo súper práctico, oye, entrena, oye, come mejor, te vas a sentir mucho mejor, vas a tener mucho menos sufrimiento del que estáis teniendo hoy día si dejáis estas cosas. Siendo como práctico. También le hubiese dicho que hubiese tenido cuidado con la ejecución de los ejercicios en el gimnasio. Yo soy operado de la espalda, tengo una fijación lumbar en el L4, L5, la zona lumbar abajo, y es una lesión que la operación me condiciona mucho físicamente hoy día. Entonces, siendo muy práctico, yéndome por el lado práctico, le hubiese dicho, no hagáis ese ejercicio así, ¿cachai? Ya. Yo creo que todos tenemos cosas que obviamente con el tiempo después podemos darnos cuenta y las cambiaríamos, las mejoraríamos, las disfrutaríamos más quizás, ¿cachai? Personas, momentos que no nos dimos cuenta que era el momento, ¿cachai? Y que, bueno, tendría que haberlo disfrutado así heavy. Entonces, siendo práctico me iría como por esas cosas. Y ya en una respuesta quizás, por llamarla de alguna forma más espiritual, confía. ¿Lo tienes tatuado? Sí. Que le miraste ahí. Tengo ahí confiar y soltar. Confiar y soltar. Suéltalo, confía. No dejes de hacer, porque no basta solamente con la intención, ¿cachai? Haz pero confía, suéltalo. Otra frase muy cliché, que todo pasa por algo, pero es que en verdad, ¿cachai? Y yo
más que nunca siento que tenemos que tratar de ser buenas personas, tenemos que tratar de vivir con esa amabilidad, con esa entrega, ¿cachai? Ojalá con un propósito, etcétera, pero el timón no lo lleváis tú, por mucho que me la quieran vender. No. Controláis esto. Entonces suéltalo. Aceptar. Porque Soltar el control. Suéltalo porque lo que está manejando el timón por ti, créeme que aunque no lo veas, aunque pienses que te pasan cosas heavy y todo, él va a querer siempre lo mejor para ti. Entonces suelta. Borja, última preguntita. Dale nomás. En este podcast hablamos mucho sobre el concepto del 1%, que son esos pequeños cambios que podemos hacer a diario que, repetidos en el tiempo, terminan generando grandes transformaciones. ¿Cuál sería ese pequeño 1% que la gente podría decir la gente que puede hacer día a día para mejorar y estar cada día mejor que ayer? Yo creo que lo de escucharse que decíamos hace un ratito es muy buen comienzo, muy buen comienzo. También de repente, si hay gente que le cuesta hablar, contar sus cosas, abrirse, que lo escriba, que parta escribiendo. Esa cuestión ayuda muchísimo, como que uno suelta las cosas también escribiendo. Importante bajarlo, sí, no solo pensarlo. Sí, total. Bajarlo. Es que te podría dar como varios ejemplos de cosas que haría como para mejorar un 1%, quizás dependiendo de en qué áreas quiero mejorar, ¿cachai? Si nos vamos a la alimentación, que también salió, pucha, no sé, empieza sabiendo cuántas calorías necesitas al día, cuántas calorías gasta tu cuerpo al día y cuántas calorías le estás metiendo diariamente a tu cuerpo, y ahí vas a entender por qué a lo mejor estás con sobrepeso. Por ejemplo, eso ya es mejorar un 1%. Al día siguiente, ok, ¿y cuántas calorías tiene esto que voy a comer? Al día siguiente lo registro. Al día siguiente, si tú vas como mejorando un 1% cada día en cualquier área que tú quieras hacer, o sea, si literalmente es uno al día, en 100 días, en 3 meses, tenés un 100% de mejora. Es muchísimo. Eres otra persona. Es muchísimo, ¿cachai? Y creemos o pensamos que para poder construir, si se habla de algo material, se necesitan se necesita un esfuerzo gigantesco. Ese esfuerzo gigantesco tiene que ser como a gotitas, ¿cachai? Más vale, para llenar la botella, para que se entienda, más vale echarle una gotita todos los días que tratar de llenarla en un puro día y que no podáis hacerlo, ¿cachai? Porque nadie puede llenar. Ojalá se haya entendido, pero tu pregunta es quizás un poco amplia porque va a depender mucho de a qué quieres mejorar o qué quieres cambiar, ¿cachai? Pero sí creo que el mensaje de tu podcast y del 1% es clave, es muy importante porque efectivamente es mucho más importante la constancia en cualquier cosa que hagas que el punch así que de la motivación que tenéis un ratito nomás. Un ratito, una semana. Totalmente. Me encanta, Borja. Muchas gracias por todo lo que nos compartiste, todo lo que entregaste, y estoy segura que la gente en sus casas, en el auto, donde sea que lo vea, lo escuche, va a sacar buena enseñanza, aprendizaje, lo que quiera cultivar. Así que te agradezco mucho por este espacio. No, gracias a ti por invitarme y de verdad me alegro que existan estos espacios, que cada vez se hable más de estas cosas, que ya por ejemplo un coach no se vea como un vendehumo, sino que un coach lo necesita cualquiera. Gracias. ¿Cachai? Todo el mundo necesita, independiente de lo que se dediquen. Todo el mundo, ojalá pudiésemos tener acceso a tener acompañamiento de un psicólogo. Aunque pienses que no tienes... Todos pasamos por cosas, todos necesitamos... Ojalá, y me voy a alargar un poquitito aquí, me voy a estar odiando, pero ojalá que todas estas cosas las enseñaran en el colegio. Que desde chico ya empezáramos a hablar de estas cuestiones. Y creo, justo como te decía antes, que estamos en una sociedad el que va a ser el punto de inflexión para que vayamos para allá. Así que súper agradecido. Ojalá sí sea, Borja. Ojalá. Chao, chao. Que estén bien, chao.